Buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes en una noche más compartiendo este webinar en Todos Unidos Online. Todos Unidos Online somos un grupo de amigos, excompañeros del IPADE, empresarios, consultores, profesionistas, preocupados por el impacto del COVID-19 en México. Entonces, a raíz de este problema, generamos una iniciativa para poder ayudar y bueno, este es nuestro granito de arena, ¿no? Tenemos el firme compromiso de ayudar, por lo que agradecemos a todos los que siguen nuestros eventos. Les pedimos por favor que se unan a las redes sociales para poder seguir con estos esfuerzos y para enterarse de los webinars anteriores que ya ha habido, que sin duda tienen información que ha sido relevante durante toda esta pandemia y muy útil, sobre todo información práctica que podemos utilizar para poder darle continuidad a nuestras organizaciones y salvaguardar lo que tenemos hasta ahora. Entonces, pues sin más, quiero presentarles a mi compañera Dalia Maldonado, que nos hará una breve presentación del grupo y bienvenidos. Muchas gracias, Héctor. Buenas noches a todos, bienvenidos. Y bueno, pues quisiera primero comentarles que, bueno, nosotros estamos en todas nuestras redes sociales de Todos Unidos. Les pedimos y los invitamos a que se suscriban a todas ellas. Esta plática se transmitirá en vivo en Facebook y posteriormente también en el canal de YouTube. Entonces, pues ya saben, le dan a la campanita y para que les puedan llegar las notificaciones e información sobre nuestros próximos webinars. Y hablando de eso, quisiera comentarles de nuestro siguiente webinar, donde tendremos pues a una invitada muy especial, que es Natalie Michelle Silva. Ella es una atleta olímpica de alto rendimiento del deporte esgrima y ha participado, bueno, en múltiples competencias internacionales, más recientemente en las Olimpiadas de Río, y actualmente está buscando su clasificación para las Olimpiadas próximas de Tokio. Esta plática será súper interesante, puesto que nos platicará sobre su filosofía de vida y cómo ha llegado a ser un atleta olímpico de alto rendimiento y cómo esta filosofía o esta forma de llevar y de esa resiliencia, pues la lleva a tener este éxito y también nos puede aportar muchísimo en todos los demás sectores, ¿no? Como saben también, parte de nuestro movimiento pues es apoyar a causas sociales y en general de la sociedad y a nuestro país. Entonces, por lo que también estaremos buscando apoyar a Natalie con recursos para apoyar en cierta medida sus pues viajes y lo que tiene que hacer para estas competencias. Entonces, bueno, pues los esperamos, ya están recibiendo por ahí la invitación. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría cederle la palabra a mi compañero y amigo Beto Gómez para que nos presente a nuestros invitados. Gracias. Muchas gracias, Idalia. Buenas noches a todos. Pues me da un gusto presentar a nuestro amigo Fernando Guarda. Voy a hacer una breve descripción de todo su currículum, pero él inició su carrera de M&A, o sea, de fusiones y adquisiciones en España, tras concluir la maestría en finanzas en la Universidad de Ámsterdam, en Holanda. Cuando regresó a México, fundó y se dedicó a la administración de activos inmobiliarios emproblemados que procedían de carteras de crédito. Posteriormente trabajó para distintas instituciones financieras nacionales, liderando desde los esfuerzos de M&A hasta toda la banca de inversión y las inversiones de capital privado. En estos años le tocaron procesos de reestructura complejos de distintas empresas. Adicionalmente, durante un par de años fue Managing Director de Álvarez y Marshall en México, que es una de las firmas más importantes en el mundo, especializadas en reestructura y basada en Nueva York. Hoy en día, después de seguir trabajando en la banca, Fernando fundó su propia firma, que es Values Advisor, y Values Advisor es una firma merchant banking de reciente creación. Se dedica a hacer inversiones y dar asesoría de M&A y reestructuras. Por eso lo estamos invitando en esta plática, ¿no? No hay mejor especialista que él. Este último tiene un acuerdo exclusivo con Vector Casa de Bolsa para el tema de reestructuras. Entonces ellos les están llevando esto a Vector. Entonces, pues muchas gracias, Fer, y le cedo la palabra a mi compañero Daud para que presente a nuestro otro ponente.
Pues Tienes... Siempre me pasa lo mismo. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Un gustazo recibirlos de nueva cuenta en otro webinar de Todos Unidos Online. En esta ocasión con personajes de gran talla como Fernando y Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues a mí me toca presentar a Carlos, socio y amigo y bueno, muchas otras cosas. Les platico un poquito de la trayectoria profesional de Carlos. Bueno, Carlos se ha enfocado a la solución de controversias de índole mercantil y civil. Trabajó 16 años en uno de los despachos más importantes de México en la práctica de reestructuras, arbitraje y litigio civil. A lo largo de su carrera ha representado a clientes de perfiles diversos en complejos procesos de reestructuras privadas, así como en concursos mercantiles y quiebras, lo cual continúa desarrollando a la fecha, pues desde luego en su despacho, ¿no? Carlos es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac México Norte, maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, además de contar con el diplomado de arbitraje impartido por la Cámara de Comercio Internacional y la Escuela Libre de Derecho. Esta fue la versión resumida de Carlos. De nuevo cuenta, muchísimas gracias, Carlos, por recibirnos, por estar aquí con nosotros. Y Fer, de igual manera. Así que, pues bueno, vamos a arrancarnos. Fer, todo tuyo. Muchas gracias. Yo creo que empezar por felicitar a Todos Unidos este esfuerzo tan padre que tienen. La verdad es que en estos momentos el que los empresarios estén unidos para apoyar es una gran cosa. Los felicito. Gracias por las flores, Beto, Daud. Y gracias por la invitación. Compartir aquí con Charlie está padrísimo, un experto en todos estos temas. Y como decía Beto, mi expertise es muy particular en empresas y en transacciones un poco grandes, entonces tal vez me quedo corto en algunas preguntas. Luego también decir que entiendo que tengo un espacito de tiempo en el que presento, digo algunas cosas, y esto debería convertirse más en una conversación y una sesión de preguntas y respuestas, y pues otra vez dentro de lo posible trataré de contestar. Entonces, dicho eso, avísenme cuando ya me esté enrollando demasiado para seguir. La siguiente, por favor. ¿Ya? Gracias. No, hombre, sí, perfecto. Y bueno, el contexto de lo que estamos viviendo es inédito, ¿no? Tenemos dos shocks, uno esperado, uno inesperado, que está haciendo que la economía esté teniendo unos desbalances bárbaros, ¿no? En las afectaciones en oferta y demanda de la economía son no antes vistas, ¿no? En la peor crisis que hemos tenido en los últimos 90 años, ¿no? Y digo, una imprevisible, porque nadie veíamos venir al bicho, otra, pues previsible, porque hay un cambio de gobierno, este cambio de gobierno ha decidido hacer las cosas distintas y la forma y las cosas que ha hecho sin politizar, pues han puesto nerviosos a los inversionistas y los inversionistas han decidido posponer, ¿no? Por decir algo, entrar en más polémica al respecto. El hecho es que, pues si no hay nuevas inversiones, si la economía está con esa incertidumbre que nos viene pre-COVID, y a eso le sumamos un bicho que nos obliga a distanciarnos y que nos obliga a cambiar la forma en que hacemos negocios y la forma en que nos comunicamos. En particular, ahorita estamos aquí todos por Zoom. Pues el shock ha sido bárbaro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que las empresas pues tienen una serie de compromisos de pago, ¿no? De dinero de salida, flujos de caja de salida. Los compromisos que las empresas tienen pues están pactados con sus acreedores, ¿no? Con bancos, con proveedores, con sus empleados, con el fisco, etcétera, ¿no? Tiene una serie de compromisos que están pactados. Lo que no está pactado generalmente son los ingresos. Los ingresos pues provienen de la actividad empresarial. Y cuando vienen shocks como estos, pues la previsión que tú tenías de ingresos es totalmente distinta a la que sucede, ¿no? En el mejor de los casos, las empresas pararon, no sé, 2 o 3 meses. En el mejor de los casos, las empresas pospusieron ingresos que tenían esperados, ¿no? Y a la vez, pues tuvieron que posponer pagos que tenían que hacer, ¿no?
Esto no se podía ver venir, no se puede hacer un juicio a los administradores de las empresas, pues no previeron que el mundo iba a parar de la forma en que paró, con el freno de mano y de rapón que nos dimos. Pero digamos, la velocidad a la que se afronte estos temas va a ser clave hacia adelante, ¿no? La banca permitió muchos diferimientos, ha hecho, la Secretaría de Hacienda ha ayudado a la banca a no tener que generar reservas por posponer pagos de las empresas, lo cual ha ayudado con soluciones temporales. Pero la realidad es que los problemas ahí están, ¿no? Se causaron y los compromisos de pago siguieron, pero los compromisos de ingreso o las expectativas de ingreso pues, no vinieron, ¿no? Vamos a ir a la siguiente. Lo traté de dibujar en una grafiquita, es poco científica, pero ayuda, ¿no? La línea azul de arriba, digamos, es como la empresa preveía sus ingresos, ¿no? Y tenía pues, cierta volatilidad y tenía una expectativa de ingresos, ¿no? La línea de abajo, que es más angulada, pues es con base en lo que esperaba una empresa, son los pagos a los que se comprometió, ¿no? Se comprometió a hacer ciertos pagos de deuda, se comprometió con proveedores a cierta temporalidad de pagos, etc. ¿no? Pero ¿qué pasó? Nos vino una crisis, ¿no? Es la línea roja. Pues no alcanzan los flujos de la empresa, como se ve ahí, para hacer frente a las obligaciones que se tenían ya prepactadas. Y lo bueno de las crisis es que generalmente se sale de ellas. Muchas empresas pueden, digamos, regresar al camino. No va a ser la misma proyección de ingresos que tenían, pero pues van a tener cierta proyección. Lo que tienen que hacer pues es recomponer los compromisos que las empresas tenían. Y esa es la línea verde que traté de dibujar ahí también medio angulada para representar la situación nueva, ¿no? Eso es una reestructura, es reacomodar los pagos que tenías a una nueva realidad de ingresos que la empresa tiene, ¿no? Entonces, en resumen, pues pasó lo que pasó, no se podía haber previsto. Las empresas tienen planes de contingencia, pero pues, generalmente esos planes de contingencia no son para el tamaño de demoledora que nos está pasando por encima. Y pues la situación económica es así de grave. Si vamos a la que sigue. Gracias. Pues en una situación de crisis como la que estamos, y como la que acabamos de pasar sobre todo, pues las empresas perdieron visibilidad sobre los ingresos que tenían, ¿no? Mientras que sus obligaciones, como decíamos, permanecieron. Entonces, durante estos momentos de crisis, las empresas tienen que empezar a tomar decisiones súper difíciles. Tienen que, el limitado flujo que reciben, tienen que repartirlo entre las más obligaciones que tenían del flujo que están recibiendo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que balancear entre las consecuencias de fallar a los compromisos que tenían con instituciones financieras, con proveedores, con empleados, etcétera. Y tienen que balancear entre eso y la supervivencia. Por ejemplo, si tu empresa depende de un proveedor y si ese proveedor no te entrega la materia prima, pues ya no vas a poder vender, no vas a poder generar flujo más adelante. Pues tal vez el acreedor de la remodelación que hicieron de las oficinas, pues habrá que explicarle que si no pagamos a ese proveedor, pues no vamos a poder generar flujo para en un futuro poderle pagar la remodelación de las oficinas que hicimos, ¿no? Y son cosas súper dolorosas y complejas para las empresas porque pues se vuelve una cadenita de incumplimientos, ¿no? Durante una crisis, manejar esta falta de liquidez y manejar las consecuencias de los incumplimientos con la supervivencia de la empresa para en un futuro poder ir reconstruyendo, pues es la parte más difícil. Lo peor es que cuando estás haciendo esta administración de crisis con flujos limitados y todo el mundo está llamándole a la empresa diciendo que tienen que pagar y que sus compromisos y todo lo que tienen que hacer, al mismo tiempo tiene que estar planeando el futuro, ¿no? Tiene que analizar todas estas complejas variables para entender cómo acomodar los nuevos flujos a lo que está haciendo. Y el tiempo es clave. No puedes estar en un incumplimiento durante demasiado tiempo porque las consecuencias legales vienen. La gente tiene paciencia y comprende por la situación en la que estamos, pero no comprende para siempre, porque la cadena
de incumplimiento sigue. Entonces, hay que trabajar, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues en el momento en el que estás administrando con crisis y generando incumplimientos en un modo de supervivencia, tienes que ser súper transparente y tienes que ser muy buen comunicador. Tienes que ser un comunicador objetivo y tienes que ser un comunicador que permita desapegar la parte emocional de todo esto, ¿no? Porque obviamente conforme vas pasando en la cadena de incumplimientos, las consecuencias de estos incumplimientos son graves y pues es difícil desapegarlo y volverlo un tema económico y objetivo. Entonces, mientras estás haciendo toda esta administración, estás haciendo un plan de negocios que tiene que ser realista y objetivo, ¿no? Tiene que ser algo que sí se pueda cumplir. Pero ¿cómo haces un plan de negocios cuando no sabes, pues, cuándo va a haber inmunidad de rebaño, si el virus va a mutar, si el mundo va a regresar a las salas de cine como estábamos antes, si el mundo va a continuar comprando vivienda vertical o si va a preferir horizontal? O sea, hay tantas incertidumbres que se vienen hacia adelante en tantos sectores que es bien difícil hacer este plan que sea objetivo, creíble, cumplible, y con el cual puedas convencer a tus acreedores de que te ayuden reacomodando los compromisos que tú tenías con ellos, ¿no? Y acreedores de todo tipo. Entonces, es una labor súper compleja, es una labor imperfecta porque se hace bajo una tremenda cantidad de presión, y además tienes que estar comunicando durante todo este proceso. La siguiente, por favor. Eso es una reestructura, ¿no? La reestructura de una empresa es los acuerdos que tienes que llegar con todos los acreedores para reorganizar los compromisos que tenías, y la forma en que los reorganices es para adecuarte a la nueva realidad de tu empresa, ¿no? Los flujos que tú prevías antes ya no son, ¿no? Van a venir unos nuevos y además va a ir cambiando. Entonces tienes que tener talento de poder presentar un plan de negocios creíble hacia el futuro, algo realizable, con la flexibilidad necesaria para irse adaptando a los cambios que van a seguir surgiendo por la imposibilidad de planear en la situación en la que estamos, ¿no? Para que las contrapartes te acepten una reestructura como esta, pues tienes que pues presentarlo con mucha claridad, con mucha transparencia, pero también todos los acreedores son distintos y la realidad es que pues, todos son importantes porque todos son compromisos que la empresa tiene, pero en un momento de crisis, pues sí tienes que tomar decisiones difíciles sobre cómo acomodar los flujos. Hay acreedores además que, pues por la fortaleza del contrato que tenían contigo, pues no van a aceptar un tipo de acuerdo que pues va a ser necesario que tengas que tener con otros acreedores, porque si no, no puedes cumplir con otro acreedor que tienes, ¿no? Ese balance de situaciones es bien complejo, ¿no? Entonces hay que ser súper transparente en presentar la información, pero pues hay que ser muy cuidadosos porque necesariamente las ofertas y las reestructuras que vas a tener de los distintos acuerdos a los que vas llegando, pues van a ser muy distintos con unos acreedores que con otros, ¿no? Hay prelaciones de ley, cosas que no te puedes quitar, ¿no? Entonces, explicar todo esto, presentarlo en un plan, pues es la clave, ¿no? Haber hecho un plan como estos. Y pues como comercial, ¿no? La realidad es que tener un asesor, un tercero independiente que tan solo a los ojos de los acreedores, pues no es el que, aunque no hay que culpar al empresario por la situación en la que está, porque pues es difícil, pero pues un tercero que llegue y explica algo de forma objetiva, pues ayuda a convertir la conversación en algo económico y objetivo y tratar de quitar las culpas de situaciones complejas como estas. Al mismo tiempo, pues tienes un montonal de acuerdos y contratos que se tienen que renegociar, que se tienen que redocumentar, y hay una logística de acuerdos que es complicadísima en las empresas, porque recuerden que los acreedores pues no solo son los bancos, que se tienen que ir documentando, ¿no? Entonces, generalmente un trabajo de reestructura complejo como los que están viviéndose, pues se requiere ir de la mano con expertos, asesores legales, aquí como Charlie, para que conforme vamos avanzando en el desarrollo del plan de negocios, pues vayamos teniendo listos los acuerdos para irlos cerrando, documentando de forma adecuada, para que se logre salir de una reestructura, pues con una empresa que ya reacomodó los compromisos que tenía
a una nueva realidad de negocio que es la que se espera para el futuro, ¿no? Y con la flexibilidad de la incertidumbre de lo que se espera, ¿no? Ya entiendo que Charlie va a platicar un poco más de temas más de detalle de esto, como el tipo de acuerdos a los que se tienen que llegar por el tipo de reestructuras que tienen que haber, ¿no? Pero yo lo que quería platicar es esto, ¿no? De forma muy simple, la reestructura es la redocumentación de acuerdos que se tenían, que acuerdos que pues, la empresa, dado los shocks que se están viviendo, pues no va a poder cumplir. Y creo que aquí le paso ya la presión al buen Charlie. Y muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Creo que antes que nada agradecer a este grupo, Todos Unidos. Creo que es importante, como mencionaba Fer, que en esta época de crisis y de incertidumbre haya grupos como este que puedan apoyar y catapultar los intereses y las necesidades de una serie de personas que buscan mejorar en sus empresas, mejorar a México. Y bueno, pues ojalá podamos ayudarles un poquito aquí también a explicarles todo lo que tiene que ver con las reestructuras de deuda. Una vez que ubicamos que necesitamos reestructurar un poco bajo el ejemplo que señaló Fer, en cuanto a que no estás teniendo la liquidez necesaria en tu empresa o tú como individuo en particular, para hacer frente a todos tus compromisos económicos, entras a ese gran paradigma de, bueno, ok, ya tengo claro que no estoy siendo solvente, que no estoy pudiendo cumplir con todos mis compromisos. ¿Qué hago? ¿No? ¿Reestructuro o refinancio o simplemente incumplo? Todos sabemos que hoy por hoy ya el incumplir en general pues no es un camino viable porque te lleva prácticamente a la autodestrucción de tu negocio, ¿no? Entonces, pues tienes que hacerle frente a esa crisis que estás viviendo en tu empresa, y esto se hace a través de reestructurar tus pasivos, basado obviamente en proyecciones de cómo puede mejorar tu negocio o cuáles los montos que puede hacer frente a tu negocio tú mes con mes para poderle cumplir a todos tus acreedores. Y ahí es donde entran pues distintas consideraciones. Por ejemplo, muchos deudores lo que buscan en un principio es tratar de negociar con sus acreedores. Estas negociaciones las hacen de manera privada y de manera directa y de manera individual muchas veces con cada uno de sus acreedores, y dependiendo de la complejidad del asunto también buscas muchas veces a través de tus abogados o de tus asesores financieros formar grupos de acreedores con los cuales puedas ir renegociando toda tu deuda. Muchas veces buscas también darte un espacio para estas negociaciones. Es común que se firmen convenios de espera o standstill agreements, donde busques que tus acreedores se obliguen a no iniciar acciones legales en tu contra por X periodo de tiempo. Y dentro de ese periodo de tiempo, tratar de llegar a algún tipo de negociación con ellos. Lo ideal es que esas negociaciones las reflejes en distintos tipos de contrato. Hay contratos hay convenios de reestructura privados, donde englobas a la mayoría de tus acreedores y todos se suben a ese tipo de convenios, o también, según la complejidad del universo de deudores que tengas, hay veces que haces distintos tipos de convenios según cada acreedor, ¿no? Hoy por hoy también, estos contratos privados, hay la intención y el camino de elevarlos a convenios de mediación para que tengan una ejecución un poquito más rápida en beneficio de los acreedores en el caso de que el deudor incumpla. Entonces, nos vamos a los convenios de mediación que tienen, conforme a las leyes locales de cada estado en México, tienen en su mayoría
el efecto de ser considerados como cosa juzgada. Entonces, en caso de que incumplas ese convenio de reestructura privado, puedes llegar a ejecutarlo rápidamente, ¿no? Si quieren, cambiamos de lámina, por favor. Ahora, ¿qué pasa si no estás pudiendo llegar a convenios privados y llegar a una reestructura ordenada con todos tus acreedores, que sería el mundo ideal? Pues entonces existen pues distintos procedimientos a los que podrás hacer frente como deudor, que depende de la naturaleza del crédito y de la obligación que estás asumiendo. Pues tendrás juicios eminentemente mercantiles, ya sea ordinarios mercantiles, orales o ejecutivos, ¿no? Donde tendrás que defenderte, y tendrás además que enfrentar la posibilidad de que sufras el embargo de tus bienes para garantizar las obligaciones reclamadas en estos juicios. Eso, en términos generales, es ciertamente indeseable, porque puede comprometer aún más la viabilidad de tu empresa. Entonces, es importante que siempre, cuando se esté en un escenario de insolvencia, se trate de evitar lo más que se pueda el llegar a tener que enfrentar juicios que expongan a la empresa no solo al reclamo del adeudo, sino al embargo de los bienes que la hacen productiva. Por ejemplo, si eres una compañía que hace muebles y te embarga un banco todas las máquinas con las que generas las piezas para armar tus muebles, pues vas a comprometer la viabilidad de la empresa, y entonces será mucho más difícil que puedas salir de esa crisis, ¿no? Entonces, siempre es muy importante el tratar de cuidar, no llegar a esos escenarios. Y si llegas a esos escenarios, también tener claro que siempre sigue habiendo cierto margen de negociación con los acreedores. Ya no importa si son bancos o si son otro tipo de sociedades. Y normalmente le llamamos acreedores institucionales a todos los bancos, porque normalmente tienen comités y es mucho más escalonado y regulado en la manera en la que puedes negociar con ellos. Pero al final del camino siempre puedes llegar a negociar, aun y cuando estés en juicio. Obviamente, tu postura de negociación es mucho más difícil cuando ya estás involucrado en un juicio y cuando estás ya sujeto al embargo de ciertos bienes, que cuando estás negociando de manera privada antes de una situación de crisis generalizada. Ahora, si logras llegar ahí a una negociación dentro del juicio, existe siempre la posibilidad de llegar a un convenio judicial, donde se le presentará por las partes al juez los términos y condiciones generales a los que llegues, y el juez, si lo considera legal, lo aprobará, y también tendrá el carácter de cosa juzgada, con lo cual el acreedor tendrá la tranquilidad de que si llegas a incumplir los términos de ese convenio, también podrá ejecutarte de manera pronta y expedita. Otro escenario que se ha visto y que es cada día un poco más común en estos tiempos de crisis es el tema del concurso mercantil. Concurso mercantil, al final del día, lo que hace es englobar toda una serie de reclamos dentro de un proceso ordinario y ordenado, en el cual haces frente a tu insolvencia y a tu universo de acreedores de una manera estructurada a través de la ley concursal, con la cual puedes ir haciendo frente a todo este proceso de reclamos que estás enfrentando, mediante un mecanismo que te va a dar un periodo de espera automático una vez que te admitan a trámite la demanda, en el cual no podrán llevar a cabo tus acreedores actos de ejecución en tu contra. Y además la ley te dará un periodo que le llaman la conciliación, para que una vez declarado en concurso mercantil puedas intentar presentarle a tus acreedores un plan de reestructura. Y en ese plan de reestructura tratar de, conforme al análisis de viabilidad que hayas hecho de tu empresa, decirle a tus acreedores, bueno, pues yo les propongo
que les voy a pagar con una quita de X porcentaje y les voy a pagar en X tiempo y de X forma. Y en la práctica hemos visto distintas maneras de ir acomodando el manejo de este pasivo concursal a efecto de lograr la viabilidad de las empresas. Es importante saber que no todas las empresas logran salir de estos procesos de falta de liquidez en general, pero en estos tiempos, al ser un hecho generalizado, es importante saber que la mayoría de las personas, llámese acreedores institucionales como los bancos o también particulares, han mostrado ser mucho más flexible que en otras crisis. En otras crisis normalmente eran sectores muy establecidos los que estaban en crisis y no era un tema general. En su momento vimos las crisis de las vivienderas, años atrás vimos también las crisis con todos los temas de los contratos de derivados, que en algún momento se vendieron a empresas mexicanas y se incumplieron y se volvió un caos, pero eran sectores muy focalizados. Hoy por hoy es importante tener en cuenta que el tema de insolvencia es algo generalizado. La mayoría de las empresas traen algún tipo de problema y por ende es mucho más viable hoy por hoy el llegar a ciertos acuerdos. Otro beneficio que además ha habido es que durante la pandemia los juzgados han cerrado durante muchos meses y eso ha retrasado muchísimo los procesos judiciales, lo que ha dado pie a que muchos acreedores prefieran reestructurar y renegociar sus deudas de manera privada antes que tener que acudir a los juzgados, donde saben que, aparte del costo que ellos van a tener en sus abogados y en sus procesos, pues el tiempo va a ser bastante extenso para poder llegar a un cobro como el que quisieran. Además de que quién sabe si encuentren al deudor en ese momento, ¿no? Entonces, es importante el considerar que las reestructuras de un ente insolvente son viables, son complejas muchas veces, pero no imposibles, y creo que la clave para todo es el poder identificarlas, el hacer este examen que en su momento Fer mostraba. Es muy importante el analizar tu viabilidad y analizar cuándo ya no estás pudiendo cumplir con todas tus obligaciones para en ese momento buscar reestructurar y no esperarte a que sea ya un tema grave donde ya esté muy comprometida tu viabilidad y no tengas nada que ofrecer a tus acreedores para poder seguir adelante, ¿no? Creo que con eso podemos cerrar un poquito esta exposición y pues, sus dudas, adelante. Beto. Adelante, Beto. Gracias. Por ahí preguntan, ¿qué pasa con los créditos hipotecarios? No sé si quieren comentar algo. Bueno, yo creo que los créditos hipotecarios es un tipo de financiamiento cuya garantía es la propiedad y muchas veces son para financiar o la adquisición de la propia propiedad o son temas no sé, para financiar capital de trabajo, dejando como garantía una propiedad, ¿no? Puede ser desde una planta industrial gigante que dejas con garantía hipotecaria para financiar expansión o para lo que sea, o pues, la hipoteca que uno saca para su casa, ¿no? El tema de insolvencia personal versus el tema de insolvencia corporativa, pues es bastante difícil comparar, son bastante distintos, ¿no? El tema de insolvencia corporativa es un enramado de acuerdos y situaciones que hacen que el crédito pues se trate de renegociar de alguna forma, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues como tienen en garantía la propiedad, digamos, la planta industrial o la fábrica donde está la producción, pues como decía Charlie, te puede poner en jaque en tu capacidad de producir flujos en el futuro para hacer frente a ese compromiso y a otros tantos, ¿no? Entonces, pues está el talento de la negociación con los acreedores, de explicarles, pues, cómo
pues cómo afectaría el que no dejaras a la empresa seguir produciendo. Tienes que presentar un plan de cómo vas a producir para poder llegar a cumplir los compromisos que tienes con ellos, o pues, los nuevos compromisos a los que puedes llegar y explicarles cuál es la mejor salida a la situación compleja, ¿no? Porque como decía Charlie, hay algunas empresas con insolvencia que pues, pueden salir de ella y otras pues, que no, que el shock fue tan profundo y tan grave que la solución es pues, repartir lo poco que haya, o llegar a acuerdos de pago futuro, pero pagos distintos a los que se tenían pactados originalmente por la profundidad de la crisis, ¿no? Y pues en un tema personal, tristemente, cuando hay estas cosas, asumo que se sigue la suerte del portafolio en el que sean asignados, ¿no? Y eso pasa también en créditos más pequeños, ¿no? Las empresas pues, que no tienen el volumen, el tamaño como para armar un plan de reestructuras como estos, pues difícilmente van a poder llegar a hacer una negociación específica de, pues yo fíjate que dentro de 6 meses voy a cobrar algo y ya te voy a poder pagar. Pues es difícil de que un ejecutivo de un banco pueda hacer negociaciones particulares con cada uno, ¿no? Generalmente se hacen planes de reestructura a los que se adhieren si se pueden y si no, pues surgen la suerte del portafolio en el que se ha asignado ese tipo de crédito. No sé, Charlie, si tú quieres, creo que hay diferencias importantes ahí. Sí, bueno, al final del camino, cualquier crédito bancario y también cualquier crédito hipotecario, bueno, siempre pueden llegar a ser susceptibles de renegociación, de reestructura, de refinanciamiento. Un poco retomado lo que les decía antes de terminar mi parte, hoy por hoy los bancos están mucho más abiertos que en otro tipo de crisis para reestructurar créditos hipotecarios. También hay cierta competencia hoy por hoy entre bancos. Entonces, hay algunos bancos que mejoran las tasas con tal de llevarse el crédito, siempre y cuando no se haya incumplido. Entonces, es importante que si se está por incumplir una hipoteca o está viéndose difícil el poder cumplirla, en ese momento se busque renegociar con el banco propio y también se busque con otros bancos el renegociar el contrato de hipoteca para que todavía no tengan un historial que impida el cambiarse de banco o impida el buscar algún tipo de mejora. También el año pasado hubo varios bancos que dieron ciertos periodos de espera en los cuales dejaron de cobrar ciertas mensualidades de los créditos. Claro que a la vez seguían cobrando intereses, entonces financieramente no era necesariamente tan buena opción a largo plazo, pero sí, sin duda a mucha gente le dio cierto respiro en lo que pasaba la etapa más dura de toda la pandemia. Entonces, la recomendación ahí en general es tratar de no incumplir, y si se está viendo que va a ser muy difícil de lograr cumplir en los términos y plazos que se tiene el crédito hipotecario, buscar acercarse a los bancos, al banco en el que tengan el contrato, y también a otros bancos para ver si les pueden mejorar los términos y condiciones en los que están. Muchos bancos han estado bajando las tasas y están aceptando cambio de banco para que se beneficien los clientes. Entonces, pues de repente un punto porcentual de intereses puede representar varios miles de pesos. Entonces, tanto para personas físicas como para empresas es importante estar atentos a esa parte. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Nos están llegando algunas preguntas, entonces ahorita vamos a ir haciendo las preguntas que vamos recibiendo en el chat. Por favor, quien tenga dudas, aquí estamos abordándolo desde la perspectiva de la reestructura de créditos para empresas. Sin embargo, si tienen alguna duda como personas físicas, también con gusto trataremos de abordarlas. Nos pregunta Marco Rojano, ¿cuál sería tu decisión en cuanto a que en un escenario te autorizan un crédito que puede ser para solventar el 90% de tus deudas, pero que no te permitiría mantenerte o crecer? ¿Pagarías el total de la deuda parcial o nada y lo metes a inversión? Yo creo que es un poco complejo, ¿no? Depende un poco de la expectativa que tengas del negocio.
si el incumplimiento y la negociación que tienes que llegar para una reestructura del financiamiento es complejo, pues tal vez vale la pena tomar la opción de refinanciar con un nuevo financiamiento, que seguramente los nuevos financiamientos que provienen de una reestructura pues tienen 1001 candados. Eso es inevitable, ¿no? Porque vienes de un proceso de reorganización y los acreedores nuevos o antiguos pues no te van a dejar el campo abierto, ¿no? Habiendo dicho eso, los créditos resultantes de reestructuras pues tendrán que prever que la empresa tendrá que seguir siendo empresa y haciendo negocios para generar flujo para poder pagar, y una vez que pasas un periodo de crisis, generalmente hay segundas o terceras renegociaciones de crédito, ¿no? Una vez que sales de una reestructura, seguramente sales con una camisa de fuerza que es natural tener, necesitas estar controlado por tus acreedores, pero pasado un tiempo en el que demuestras que pues, ya eres viable nuevamente, que el plan que dijiste lo cumpliste, que los acuerdos que propusiste fueron justos y razonables para los acreedores, pues seguramente podrás o buscar un financiamiento alternativo para sustituir o renegociar, ¿no? Obviamente en todas estas cosas siempre van a haber costos, ¿no? Hay costos pues de la renegociación de los contratos, ¿no? Muchos te pondrán cláusulas de prepago con condiciones complejas, pero pues es el precio de la situación, ¿no? No hay que olvidarnos que el incumplimiento que uno está teniendo, por mucho que sea un shock externo, es un incumplimiento que en cadenita va generando costos a los demás. Entonces, pues esos costos se van transfiriendo, son inevitables y no podemos pretender que después de una reestructura pues, nos den mejores términos y nos dejen la libertad absoluta para volver a hacer lo que sea, ¿no? Por mucho que no tengas la culpa, por mucho que sea el bicho el que nos puso en la situación, es así, no sé, ¿qué opinas, Charlie? Sí, coincido en general. O sea, creo que la clave al final para cualquier convenio o para decidir entre si tomas un crédito o no, creo que la clave al final es la viabilidad. Que tu empresa pueda mantener cierta viabilidad a mediano plazo. Porque al final, si tomando un nuevo crédito vas a pagar ciertos incendios, pero no vas a lograr salir adelante como negocio, pues la realidad es que quizás te empeores tu situación en vez de mejorarla, ¿no? O sea, parecería que a corto plazo la mejoraste, pero a largo plazo vas a empeorarla, porque además en estos refinanciamientos te van a pedir quizá muchas más garantías y eso hará que, como dices, estés con mucho más candados y con una camisa de fuerza quizá mucho más fuerte. Entonces, es importante siempre evaluar la viabilidad de la empresa a corto, mediano y largo plazo para realmente considerar si es bueno ese crédito o no. Y si no, pues también ponderar si, por ejemplo, la figura del concurso mercantil te puede servir, con la cual puedes tener un periodo de espera y buscar además acuerdos en los cuales haya quitas y haya esperas y puedas trabajar un poquito más en la manera en la que haces frente a tu insolvencia, pero a la vez usando un vehículo que te permite seguir operando y manteniendo una empresa en marcha, ¿no? Entonces, siempre será importante ponderar, pero lo más importante es la viabilidad. Carlos, cuando estás hablando de la renegociación de los contratos, en algunas ocasiones sucede que cuando se tratan contratos de crédito, pueden ser personas físicas quienes van como obligados solidarios de esas deudas, y esos obligados solidarios en ocasiones pueden ser accionistas. Entonces, cuando hay este tipo de renegociación o reestructuras, ¿qué sucede con estas, vamos a decir, obligaciones solidarias? Vamos a decir, ¿quedan de nuevo sujetos los convenios de reestructura a las mismas obligaciones de garantía o qué sucede? Ese es un muy buen punto y que hace que a veces las reestructuras se vuelvan más complejas, porque en términos generales el hecho de que una empresa, una sociedad incumpla, pues hace que los socios sean responsables solo hasta por el monto de sus aportaciones, pero
cuando se da el caso que mencionas, que los socios en lo personal dieron su aval y son obligados solidarios, se vuelve más complejo porque no solo se tiene que proteger a la sociedad, sino que tienes que protegerlos a ellos. Ahí, en general, lo importante es subir a la negociación a todos y tratar, en la medida de lo posible, de desvincular a los accionistas y tratar de dejar a la empresa como el único responsable, lo cual obviamente implicará muchas veces que garantice la propia empresa o solo uno de los accionistas, pero quizás saques a otros, las obligaciones que se están reestructurando. Muchas ocasiones tendrán que subir todos a la reestructura y todos tendrán que hacer frente a ella, porque pues al ser obligados solidarios no se pueden desvincular tan fácilmente de la obligación. Entonces, es importante que en las estrategias legales y financieras que se hagan, siempre se contemple también a los accionistas que hayan dado su aval para poder protegerlos primero y después considerarlos también como parte de la reestructura, porque si no, aunque tu empresa reestructure o se vaya a concurso mercantil o lo que sea, los accionistas seguirán expuestos en lo personal a que el banco o cualquier otro acreedor vaya en contra de ellos. No sé si Fer quieras agregar un poquito más desde el plan financiero, ¿no? No, sin duda, lo que dices, Charles, es así. Los bancos pues tienen un elemento adicional de presión pues importante, ¿no? Pero a final de cuentas la reestructura pues es eso, ¿no? No te puedes esconder o echarle la culpa a una situación y aprovecharte de eso para no cumplir tus obligaciones. Si los accionistas tienen con qué cumplir, pues tienen que cumplir. Por eso son obligados solidarios, ¿no? Y por eso pusieron su nombre en el papel y lo firmaron. Ahora, la realidad es que los bancos también van a escuchar, porque su objetivo pues, no es pelearse, su objetivo es recuperar el dinero que prestaron, ¿no? Y su negocio es prestar dinero y cobrarlo. Entonces, si la situación es compleja como en la que estamos, pues sí, escucharán a las empresas en su situación y su situación amerita una reestructura porque efectivamente es algo que la empresa necesita hacer para ser viable en el futuro. Pues está en su mejor interés hacerlo, ¿no? Yo creo que si el empresario pues trata de esconderlo o no ser frente con la situación, pues se va a meter en un problema, ¿no? Creo que es así. Y ese punto es fundamental, ¿eh? En mi experiencia diría que de los procesos de reestructura en los que he sido parte, ha sido clave siempre cuando el empresario da la cara para llegar a convenios mucho más viables que cuando el principal accionista o el grupo de accionistas de control empiezan a esconderse de todo el mundo. Pues normalmente, como es natural, pone nervioso a todos los acreedores y eso hace mucho más difícil la reestructura, ¿no? El hecho de dar la cara y de estar en las juntas trascendentes, representando a la compañía y diciendo, señores, vamos a salir adelante, manda un mensaje que también tranquiliza a todos tus acreedores y hace que los procesos de negociación sean mucho más amigables, si lo podemos decir de algún modo, ¿no? Perfecto, acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las principales condiciones que determinan una negociación y que se logren estos acuerdos que se mencionaron, ¿no? O sea, esta reestructura. ¿Ponen el tamaño del banco o el banco por sí mismo, el historial de la relación que tengo con mis acreedores, el sector económico, cómo estoy de apalancado o no? Mi plan de negocios o como dirían, o todas las anteriores? Qué buena pregunta. Y pues, la realidad es que no hay una respuesta en particular, ¿no? Obviamente, lo que hablábamos, esta es la peor crisis que hemos vivido, de la que tenemos memoria todos los que estamos aquí, ¿no? La situación del parón que tuvo la economía, pues tiene consecuencias que ni siquiera hemos empezado a vivir, ¿no? La realidad es que los bancos y los acreedores en general, o sea, no solo los bancos, todos los proveedores, etcétera, pues
tiene una montaña de chamba que hacer. ¿Y cómo priorizas la chamba? Pues primero la más complicada y la más grande y la más redituable y después así vas pasando, ¿no? Entonces la realidad es que el banco va a procurar atender las situaciones más complejas por una simple cuestión de capacidad instalada, ¿no? Y de que su negocio es recuperar, ¿no? Entonces, sin duda, pues obviamente, si tu crédito es pequeño, es probable que entres a programas de reestructuras que se hicieron uniformes para ese tipo de situación, ¿no? Y pues eso no es lo óptimo, pero creo que sufres la suerte del portafolio, pero es mejor que cualquier otra solución de dejar el incumplimiento sin atenderse, ¿no? Y ya si eres un crédito que merece estar en la arriba de la lista por el tamaño, etcétera, pues ya los factores empezarán a jugar, ¿no? ¿Qué tan objetivo y creable es tu plan de negocios? ¿Qué tan bien comunicado está? ¿Qué tan objetivo está haciendo? ¿Qué tanto estás dando la cara, como decía Charlie, en la situación? Y cómo lo estás presentando, ¿no? Hay empresas que pues, preferirán que los llamen y otras empresas serán las que llamarán, y generalmente las que llaman y no las que esperan a que les llamen, pues son las que generalmente terminan en procesos mucho más favorables porque están dando la cara a una situación, pues no, tal vez no es su culpa, ¿no? Y tienen que atender. Yo diría eso, ¿no? La pregunta es muy buena, pero muy difícil de responder. Oigan, ahí les van 2 preguntas igual de buenas. Una, si la deuda viene de una empresa paraestatal, ¿cuál es el camino para buscar el pago? Y en caso de caer en incumplimiento de contrato con esa paraestatal por falta de pago, ¿es posible que ellos puedan ejercer por una penalización por incumplimiento? Esa es una. Y la segunda, dice, la parte de un crédito puente puede entrar en un concurso mercantil si la empresa se decide hacerlo, hablando de una empresa de desarrollo inmobiliario. ¿Quién le quiere entrar? Charlie. A ver, ok, sí. A ver, la primera nada más no me quedó tan claro. O sea, el tema es de una empresa. Es sí. ¿Cuál es el camino para buscar el camino de, o sea, si la deuda se origina con una empresa paraestatal, ¿cuál es el camino para buscar el pago? Y en caso de caer en incumplimiento del contrato con esa paraestatal por falta de ese pago, ¿es posible que ellos puedan ejercer una penalización por incumplimiento? Pues mira, ahí al final lo que va a regir todo el mecanismo es los términos y condiciones del contrato que tengas con esa paraestatal. Eso es lo que te va a marcar si es viable o no que te generalicen que te apliquen una penalización. Y 2, en todo caso, también la manera en la que puedes ir a buscar el cobro de el dinero que te deba la paraestatal, ¿no? En términos generales, al final ahí nos tenemos que ir a los términos y condiciones del contrato en particular. Que eso es importante también tenerlo claro en todos los casos, ¿no? O sea, el tema de la reestructura, obviamente, buscas atender tus procesos de incumplimiento, pero lo que las hace complejas es justamente que cada una tiene términos y condiciones distintas, ¿no? Habrá contratos que se parezcan mucho y que a lo mejor los puedas agrupar de cierta forma, pero habrá otros que sean muy particulares y aunque quieras reestructurar con todo el mundo, pues el mismo contrato no te va a dejar hacerlo tan fácilmente, ¿no? Entonces, cuanto a esa pregunta, es primero términos y condiciones del contrato y a partir de ahí ya se podrá ver caso por caso qué es lo que se puede hacer y qué estrategia legal es la que puedes implementar, ¿no? De acuerdo. Y, perdón. Bueno, no, sí, de la segunda ya no escuché bien. O no sé si Fer. Pero no sé si Fer quiere ahí complementar algo de lo que estaba comentando Carlos. No, yo creo que lo dijo muy claro, ¿no? Tiene que ver el contrato que tengas. Si en el contrato dijiste, si no me pagas, te puedo cobrar una penalidad, pues vas y la cobras, ¿no? ¿Y qué mecanismos hay? Pues lo que explicaba Charlie, ¿no? Y dependen mucho del acuerdo que ellos en los contratos, ¿no? En los contratos dicen, pues, qué jurisdicción, qué forma tienes tú para hacer cumplir el contrato que tienes. Pero todo, como dice Charlie, depende del contrato que hayas firmado, ¿no? Tanto para cobrar como para que te cobren y reestructurar cualquiera de las dos, ¿no? Y pues lo mismo aplica, ¿no? Si una paraestatal te debe y no te ha pagado, pues creo que
lo primero es, ojalá y eso se acercara y te dijera, fíjate que no te he pagado, porque, ¿no? Y te explicara la razón del incumplimiento, y entonces tú puedes tomar una decisión de qué es lo que te conviene hacer, ¿no? Y si eres una empresa que tienes que incumplir por una necesidad que te causa un shock externo como el que tenemos, pues lo mejor es ir y decir, oigan, fíjense que yo tengo un contrato con ustedes que dice esto, esto y esto, pero en este momento, derivado de esto, no lo puedo cumplir y les pido que por favor me ayuden durante este periodo de tiempo a que pueda yo estructurar un plan y se los presente y les muestre cómo es que esta solución que les voy a presentar es la mejor para ustedes. Buenísimo. Bueno, y la siguiente, la segunda parte de la pregunta, bueno, más bien la otra pregunta, era, ¿la parte de un crédito puente puede entrar en un concurso mercantil si la empresa decide hacerlo? Hablando de una empresa de desarrollo inmobiliario. Me parece que ese es para ti, Carlos. No me queda tan clara la pregunta, pero al final del día varias vivienderas han ido a concurso. Prácticamente todas las vivienderas grandes que había hace 7, 8 años en México se fueron a concurso. Su Casita, Geo, Urbi, todas fueron a concurso. Entonces, en principio, contestaría que sí. En esos concursos mercantiles estaban mezclados todo tipo de créditos, incluso los puente. Estaba en medio también la Sociedad Hipotecaria Federal, que también había dado créditos para que estas vivienderas a su vez construyeran vivienda de interés social y demás. Entonces, en términos generales diría que sí. No me quedó tan clara la pregunta, el enfoque específico, pero al final del camino, cualquier tipo de deuda puede ser considerada en el concurso mercantil, incluso las de intercompañías. Esas eventualmente no votarán un convenio, pero hasta esas que siempre han sido materia de escrutinio y de polémica, hasta esas entran. Entonces, en términos generales, cualquier tipo de deuda puede ser tratada dentro de un concurso mercantil, simplemente habrá unas que tengan mejor prelación que otras, ¿no? Sí, como me está diciendo un amigo por aquí, y tiene toda la razón, los créditos puente tienen una hipoteca. Entonces, generalmente, pues, o sea, cuando tienes una garantía de ese nivel inscrito, pues llevas mano, como dice aquí mi querido amigo. Sí, lo que sucederá vas hasta arriba de la lista de acreedores. Exacto, o sea, al final, recordemos que dentro de la prelación de los concursos mercantiles están los créditos con garantía real, que son de los que van hasta arriba en la prelación, ¿no? Entonces, tratamiento hay, simplemente como decía, es ver qué prelación traen de acuerdo a cómo fueron constituidos y las garantías concretas que tengan, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí hay una. Dice, oye, ¿a partir de qué monto o rango de deuda es costeable para los bancos o para la empresa sentarse a negociar, ¿no? Y sobre todo para un tema de los honorarios de Fer, Carlos, más que el banco nos pele? O sea, estamos hablando de qué nivel, ¿no? Para que valga la pena seguir el caminito que nos recomiendan. ¿Te animas, Charlie? Pregunta espinosa, nadie le quiere entrar. Esa es la pregunta del millón al final, ¿no? O sea, yo lo que diría es que, o sea, todo proceso de reestructura debe ser atendido. Obviamente, el costo del proceso de reestructura va a ir mucho de la mano de la complejidad de ese proceso y no necesariamente del monto de la deuda, porque hay veces que puedes tener un universo de deuda de a lo mejor 10 millones de pesos, pero repartida en 100 proveedores, ¿no? Entonces eso lo hace complejo, aunque no sea de un valor tan alto. Y hay otras veces que debes 100 millones de pesos, pero se los debes a 3 bancos. Entonces tu proceso en términos de capital humano para atender tu proceso puede ser un poco más sencillo, ¿no? Entonces, no creo que el parámetro inicial sea el monto de tu adeudo, sino la complejidad que puede tener y además
que creo que todos deben de tratarse de resolver y de buscar los mecanismos, ¿no? Y los asesores también, ¿no? Hay de todo, ¿no? No sé, Fer, ¿qué? Voy a tratar de darle la vuelta un poco de la misma forma. No, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Charlie. El tema es la complejidad, ¿no? Y a final de cuentas, pues el tema es el activo que queda, ¿no? Puede que sea una transacción, digamos, de un monto menor, pero a final de cuentas, pues se está poniendo en peligro o en riesgo o una operación muy grande que haya atrás, o un pedazo de una cadena productiva muy compleja. Entonces, no necesariamente es el monto de la deuda, aunque generalmente para que afecte de esa forma a un negocio muy grande, no va a ser un crédito pequeño. Pero sí creo que manda más la complejidad y lo que está en riesgo que el monto de la deuda. Habiendo dicho eso, pues si tú quieres, o sea, si hay, y no sé dónde lo leí el otro día, si hay 300,000 millones de pesos en este momento que están siendo reestructurados por los bancos, pues la verdad es que no sé, si llegas con uno de 50, pues te van a poner en el cajón de los de 50. Si llegas con uno de 100, te va a poner en el cajón de los de 100. Si llegas con uno de 300, pues tal vez ya te ponen unos de los cajones en los que empiezas a hacer no un número más y no parte de un portafolio, sino una situación en particular que debe de ser atendida, ¿no? Depende mucho también de la institución de crédito con la que estés hablando. Hay bancos que tienen distintos niveles de comités de crédito. Hay algunos que pues, todo pasa por el mismo comité de crédito y todas las situaciones van a ser atendidas ahí. Pero a pesar de eso, pues la atención que le vaya a dar el ejecutivo pues depende un poco de lo que está en riesgo, ¿no? Y lo que está en riesgo, pues inevitablemente es el tamaño del crédito. Y respecto de los costos de una reestructura como estas, pues otra vez volvemos a la complejidad. Si es un tema muy sencillo, pues es probable que tampoco añadamos mucho valor porque pues es una transacción simple de una reestructura que se explica simple, pero cuando es un problema complejo con muchas variables que hay que ir ajustando y con muchos contratos que hay que ir renegociando y una logística de negociaciones compleja y una serie de comunicaciones que van a ser complejas, etcétera, pues entonces ya yo creo que sí conviene tener un asesor, porque estar administrando una crisis y además estar administrando un proceso de reestructura, pues es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y pues ahí los costos son dependiendo otra vez de la complejidad, lo que decía Charlie. Espero no haber cantinfleado, pero es que la respuesta es bien difícil. No, clarísimo, clarísimo, Fer. Oye, otra pregunta que tenemos. ¿Qué tanto piensan que los bancos tengan como prioridad el procurar la viabilidad de la empresa deudora? Nos comentan, yo detecto que quienes gestionan el cobro solo tienen el objetivo de presionar y no piensan en que la empresa pueda generar para pagar. O sea, realmente sí. el banco te quiere exprimir o te da margen de maniobra para que termines de pagarle. Definitivamente quieren cobrar. O sea, el negocio del banco es prestar dinero y cobrar dinero con una utilidad, ¿no? Así de simple. Y lo que quiere hacer el banco es cobrar. Ahora, las tácticas, pues también dependen mucho de las personas, ¿no? Seguramente te puede tocar un ejecutivo que su forma de negociar es muy dura y de mucha presión porque cree que así es como lo va a lograr, o te puede tocar a alguien que tiene una personalidad de escuchar y de razonar y de dialogar para entender, pero en el fondo no les interesa otra cosa más que cobrar. Y si tú les ayudas a ver que esta es la mejor forma que tienen para cobrar, o lo más que van a poder cobrar dada la situación, pues lo van a atender, porque no se van a disparar en el pie nunca van a procurar la inviabilidad de una empresa, porque entonces no podrían cobrar y estarían no haciendo su negocio, ¿no? Creo que en general es así. Y lo demás es más personalidad de con quién te toca negociar. Y hay gente que sí, que flojera negociar con gente que lo que quiere es presionar así, ¿no? Pero hay de todo. Buenísimo. Carlos, ¿algo que quieras agregar? La realidad es que, coincido con Fer, cuando se vuelve más hostil las negociaciones con los bancos es cuando ya hay un incumplimiento
extenso tanto en monto como en tiempo, es decir, que ya llevas varios meses incumpliendo, es cuando se torna más agresivo. Es un poco lo que mencionaba de tratar de evitar llegar a una judicialización de tu expediente, porque normalmente ahí son mucho más agresivos y si además lograron embargarte, pues son todavía más, ¿no? Pero hay de todo, la verdad es que hay de todo, hay gente consciente. Obviamente cuando ya el crédito pasó a manos de abogados, sobre todo abogados externos de los bancos, se vuelve mucho más difícil todo porque finalmente pues también ellos buscan su honorario y buscan su recuperación y demás, ¿no? Entonces, pues volvemos un poco a lo mismo. Tratar de regresar a, tratar de no llegar hasta esas últimas consecuencias y tratar de reestructurar y renegociar en cuanto se ve que no se va a poder cumplir, ¿no? Esa es como la recomendación antes de llegar a los escenarios de caos donde ya es muy difícil que las partes entiendan. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Perfecto. Hay dos relacionadas ahí con el SAT, ¿no? Que es uno de los acreedores. Entonces, aquí ¿qué sucede, no? Hay desde quien pregunta, oye, ¿puedo negociar con el SAT? ¿O qué pasa si me debe el SAT? Pero más bien yo le debo al SAT, pero es porque el mismo gobierno me debe. Entonces pareciera que, pues, págame y yo te pago. Entonces, ¿qué pasa ahí con Charlie, el SAT? creo que hay procedimientos muy particulares. Y ahí agregando es derivado de un pago de impuestos, derivado de un incumplimiento de pago de impuestos por una cuenta por cobrar con el gobierno federal, el gobierno local, perdón. Al final, el problema es que son de naturaleza distinta, ¿no? O sea, tú al final contratas con un gobierno local o incluso con el gobierno federal como un ente mercantil. Es decir, no es una relación autoridad gobernado como sí es cuando se trata de impuestos. Entonces, al ser obligaciones de naturaleza distinta, no las puedes mezclar o no puedes compensar una con otra, lamentablemente. Y más bien, pues tienes que manejarlas en paralelo, ¿no? Habría que ver cada caso en particular para ver por qué o cómo está vinculado en cuanto a tu incumplimiento la falta de pago de un impuesto con la falta de pago que no te han hecho en otro lado, ¿no? Habría que ver exactamente cómo está, porque finalmente, pues los impuestos tienen ciertas maneras de generarse y no todas no van directamente relacionadas con que no te paguen de un contrato, ¿no? Por otro lado, pues lo que tendrás que hacer, como ya habíamos platicado un poco, es por el lado del gobierno local, pues ver la manera en la que puedas demandar conforme al contrato o hacer el procedimiento administrativo, lo que aplique al caso concreto de ese contrato. Y con el tema fiscal, pues también tendrás que ver si puedes buscar algún tipo de exención o algún tipo de estrategia fiscal, etcétera, ¿no? Ahí es un poquito difícil dar una opinión concreta porque al final siempre son casos concretos, ¿no? Sí, creo que ahí el tema de impuestos, pues es, como dicen, death and taxes, y en la prelación de un concurso mercantil, Charlie, pues hay, o sea, los impuestos no hay, o sea, de esos no te vas a librar nunca, ¿no? Porque los impuestos los generaste porque tuviste un beneficio, y punto, lo tuviste, lo tienes que pagar. Si ese dinero lo utilizaste para otra cosa, pues mal día, man, porque lo debes, no lo deberías haber utilizado, no debes. Y con Hacienda, pues no hay negociación, ¿no? Hay procedimientos en la ley que no, seguro ustedes conocen mucho mejor, pero... Y incluso dentro del concurso mercantil puedes obtener una quita, o sea, el SAT se puede ver afectado por la quita general que puedas llegar a alcanzar en un convenio, pero nada más, ¿no? O sea, no, como dices, o sea, de los impuestos en general nadie se libra, ¿no? Sí, y no hay una negociación. Buenísimo. Oiga, tenemos dos preguntas más, y si quieren nos vamos a las consideraciones finales. La primera es de José Ignacio.
¿qué tanto conviene comprometer más a proveedores que colocar deuda, aunque a la larga el costo sea mayor, pero con un riesgo compartido ante las cuentas por cobrar de la empresa? Complejita la pregunta, pero otra vez, es que no hay una respuesta de si conviene más o no. A final de cuentas tienes que hacer este análisis complejo de muchísimas variables, de cuáles son las consecuencias del incumplimiento, tu cadena de valor, qué tanta dependencia tiene de una cosa que de otra. Generalmente, pues la deuda, en una situación de crisis, dices, pues esta es la última que pago, porque si no le pago a mis proveedores no produzco, no genero dinero y luego no te puedo pagar a ti. Pero luego también la necesidad de capital de trabajo, o sea, el capital de trabajo, que es dinero que viene de un financiamiento, pues también es un insumo de la empresa fundamental para operar. Entonces tienes que balancear todos los aspectos, hacer un análisis que es complejo y que nunca es perfecto y tomar decisiones bien complicadas. La mejor recomendación de esto es sí hacer un análisis objetivo, claro, y presentarlo. Oye, estoy tomando esta decisión de incumplimiento derivado de este análisis que hice y sé que no te va a gustar, pero es en tu beneficio porque si no hago esto, entonces me va a pasar esto y a ti te va a ir peor, ¿no? O sea, creo que va por ahí, ¿no? No hay una respuesta de libro de texto, hay que analizarlo y tomar decisiones como todo en la vida. ¿Ahí quieres agregar algo, Carlos? No, o sea, al final regresamos a la regla 1, ¿no? O sea, cualquier estructura de deuda o de apalancamiento tiene que ser siempre pensado en no comprometer o comprometer lo menos posible la viabilidad de la empresa, ¿no? Conforme a su estructura de negocio, ¿no? Habrá unas que te permitan apalancarte con instrumentos de deuda donde tengas cuentas por cobrar o incluso factoraje, pero y habrá otros que no vale la pena comprometer tu relación con proveedores porque quizá tienes muy pocos proveedores y son esenciales para ti y volvemos a lo mismo. Si tienes un problema con un proveedor, puedes comprometer la viabilidad de toda la empresa, ¿no? Pues como dice Fer, tienes que hacer un análisis específico, pero la regla 1 es que no comprometa tu viabilidad la decisión que tomes, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí... Perdón, Fer. Lo que decíamos del análisis de las consecuencias, ¿no? Eso, cuando hablo del análisis de las consecuencias del incumplimiento, pues es léete el contrato y ve lo que te va a pasar por incumplir, ¿no? Porque hay distintos grados de incumplimiento, ¿no? Hay un incumplimiento que pues, en el contrato tú te comprometiste y firmaste cosas que pues, tienes que cumplir, ¿no? Y a pesar de que estés quedando mal con alguien que tristemente es fundamental para tu negocio, vas a tener que resolver eso también, ¿no? Las consecuencias del incumplimiento y la viabilidad económica del negocio son temas bien complejos de manejar. Que ahí es un poquito retomando lo que inicialmente nos comentabas, Fer, que se tiene que hacer un plan detallado, estratégico y sobre todo algo a lo cual se pueda comprometer la empresa. Y abordando un poquito lo que estabas mencionando, creo que desde el punto de vista contractual, cada uno de los contratos tiene que analizarse con lupa para ver qué es lo que puede generar ese posible incumplimiento y también considerar que eventualmente podemos tener por ahí las mismas garantías que habíamos platicado, como obligaciones solidarias u otro tipo de garantías, en la cual ni siquiera vas a tener ese margen de maniobra porque va a llegar tu acreedor y te las va a ejecutar fácilmente, ¿no? Entonces, cada uno de los contratos ahí, o sea, cuando estás en este proceso, pues tienes que sentarte a verlo con lupa, ¿no? Y eso, pues bueno, eso es parte del plan estratégico que Fernando nos estaba hablando al principio. Y sobre todo, un plan que puedas cumplir, porque al final, si no tenemos estos reconocimientos de deuda implícitos que vienen en estos convenios de reestructura, que terminan siendo, vamos a decir, de fácil ejecución ante un potencial incumplimiento. Tenemos una más, y con esta yo creo que ya nos vamos a despedir. La última es, ¿qué bancos están reestructurando financiamientos de otros bancos o qué fondo está recibiendo estos casos? Entre paréntesis nos pone tipo adquisición de cartera emproblemada, de Demián Reyes. Diría que no hay un banco en este país que hoy pueda decir,
no tengo que reestructurar nada, ¿no? En distintos grados, ¿no? Y además, todavía no terminamos de ver, ¿no? Ahí Warren Buffett decía que hasta que se va la marea te das cuenta quién estaba nadando sin traje de baño, ¿no? Y todavía no se va la marea. Entonces todavía no nos hemos dado cuenta quién está nadando sin traje de baño y qué tan grave y complicado está la cosa, ¿no? Se está empezando a ir, y sí te estás dando cuenta, pero no creo que nadie en este país haya salido totalmente librado de esta. No hay ninguna forma que eso haya salido. ¿Quiénes están comprando cartera? Pues hay muchas, hay muchas empresas que surgen de este tipo de cosas y como comercial, lo decía Beto al principio, yo hice eso hace muchos años, y compramos carteras de inmuebles emproblemados y los resuelves y es un gran negocio. Hubieron muchas operaciones como esas y se vienen hacia adelante, ¿no? Y pues sí muchos estamos pensando en volverlo a hacer porque empiezan a haber ya muchas ventas de portafolios y nosotros estamos ahí trabajando en una operación como esas, para hacer una compra de un portafolio y pues tratar de resolverlo, ¿no? Bajo el entendimiento que tenemos de las reestructuras, etcétera, pues creemos que es un buen momento para tomar ese tipo de negocios. Pero respuesta, todos los bancos están reestructurando, ¿no? De una forma u otra. Y quienes están comprando carteras o quienes están refinanciando, pues hay muchísimos, hay mucho capital disponible para resolver este tipo de temas. Exacto, en las crisis también hay oportunidades y hay mucha gente que también está aprovechando estos momentos de insolvencia para adquirir cartera en descuento, para adquirir inmuebles en descuento. Entonces, pues la verdad es que ya hay todo un nicho desde hace años de compañías y de despachos que se dedican a esto, fondos incluso. Entonces, la verdad es que todos ahorita se está moviendo. Unos ganan, unos pierden, pero el dinero sigue moviéndose. Buenísimo. Bueno, pues ya para concluir, no sé si, Fernando, ¿nos quieres compartir algunas consideraciones finales? Ser proactivos. Esto es generalizado en distintos grados y siempre le va mejor a la gente que da la cara. Entonces hay que ser proactivos, hay que ser objetivos, hay que ser fríos en estas cosas, hay que ver las cosas después de un análisis objetivo de la situación y dar la cara, ¿no? Y también entender que no hay soluciones perfectas a estas cosas, el tiempo y la presión son grandes, pero el poder llegar con soluciones y con la flexibilidad para poder atenderlo, escuchar mucho, porque tú puedes tener una visión y el del frente otra, pero pues hay que escucharlo porque te va a enriquecer la forma en que lo estás viendo y puedes ajustar tu plan para que sea mejor, ¿no? El objetivo de una reorganización, reestructura o refinanciamiento es lo que decíamos al principio, ¿no? Se desacomodó la temporalidad en la que estás esperando recibir flujos y lo que no se desacomoda de la misma forma son los contratos que ya tienes de obligación, ¿no? Entonces, pues, si se te desacomodó eso, lo tienes que reacomodar y para eso hay que ser proactivos, ¿no? Yo dejaría, ese es el mensaje. Perfecto. Carlos, ¿nos quieres compartir algunas consideraciones finales? Claro, gracias. Pues creo que al final es estar atentos a la viabilidad financiera de sus negocios, buscar asesoría en el primer momento en el que vean que la viabilidad financiera de su empresa se está comprometiendo, no esperarse, o sea, ser proactivos, como decía Fernando, no esperarse a que esto ya sea una crisis generalizada, sino que en cuanto los números no empiecen a dar, buscar asesoría para que el escenario de crisis pueda ser relativamente más manejable de lo que pudiera ser en un momento en el que a veces ya no hay retorno, ¿no? Muchas veces el empresario es el último en querer aceptar que la empresa va mal, pero la realidad es que si se ataca a tiempo, muchísimas empresas pueden recuperar su viabilidad
con una buena asesoría. Entonces, asesórense, estén con los ojos abiertos y tratar de no entrar en escenarios de pánico cuando de repente no hay el flujo que uno quisiera, ¿no? Buenísimo. Oiga, pues muchísimas gracias, Fernando, Carlos, por acompañarnos. De verdad que nos llevamos muchísimas reflexiones sobre estos procesos y desde luego que, bueno, el primer paso es siempre acercarse con los expertos. Cuando ustedes anticipen que están en una situación en la cual, pues bueno, empiecen a tener problemas de flujo y que no se esperen a tener el agua hasta el cuello, ¿no? Para acercarse, como bien Fernando lo decía, hay que ser proactivos y hay que dar la cara, ¿no? Y tratar de negociar lo mejor que se pueda, ¿no? Beto, ¿algo más? No, bueno, nada más agradecerles, Fer, Carlos, muchas gracias a todos. Esta plática va a estar grabada, desde este momento la pueden ver ya en Facebook y en los próximos días estará en YouTube, por si se perdieron algo o necesitan retomar. Y los datos de Fer ahí los pusieron en el chat porque varios lo solicitaron. Y bueno, nos pueden contactar ahí en las redes sociales, ¿no? También si alguien, ahí la firma de Fer está considerando que si alguien de ustedes contrata estos servicios porque así lo requiere, pues una parte de esos honorarios se irán a una causa social de Todos Unidos, ¿no? Que estamos impulsando. Así que aquí, como decíamos al inicio, pues es Todos Unidos, todos nos apoyamos y cerramos el círculo como lo venimos haciendo desde hace un año, ¿no? Ya, eso también, si quieres ahí mencionar, Davor, estamos Exactamente. a 2 días de cumplir un año. Estamos ya, yo pensé que nos iban a poner las mañanitas nuestros compañeros, pero no nos las han puesto. El día de mañana cumplimos un año. Llevamos aproximadamente 55 webinars organizados. Ha sido una labor titánica, pero estamos muy contentos y le estamos echando muchas ganas. Todo esto es un esfuerzo de responsabilidad social. Aquí pues, no ganamos ni un centavo y estamos tratando de impactar favorablemente a nuestra sociedad. Desde luego que trayendo ponentes del nivel de Fernando y de Carlos a darnos pláticas, hemos tenido pláticas de todo tipo, entonces los invitamos a que visiten las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, y bueno, no dejen de dejarnos sus comentarios en el chat. Marco, ¿vas a compartir alguna liga para evaluar la... ¡Ay, güey! Oye, esa no me la esperaba. Y ahí está el teléfono. Oye, pero ¿quién la canta? Ya, quítala. Felicidades, en serio, qué gran labor hacen. Muchas felicidades, de verdad. Gracias, y gracias por incluirme. Muchas gracias a ustedes. Les agradecemos a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Desde luego, pues a todos nuestros compañeros y padres que anden por aquí. Y bueno, los esperamos en la próxima sesión con nuestra atleta olímpica. Va a estar buenísimo. De ahí nos vamos a llevar muchos buenos consejos, sobre todo cómo lo podemos implementar desde el punto de vista profesional. Ella pues se codea con los mejores del mundo y creo que a veces hay que tener algunos consejos de este tipo de personalidades que nos ayuden a salir adelante dentro de nuestros propios entornos. Entonces, los esperamos en la siguiente sesión de Todos Unidos Online. Cuídense mucho, buenas noches y hasta pronto. Gracias. Bye.